Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un placer enorme el que usted nos acompañe en este martes 21 de enero. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta mañana estaremos hablando acerca de la ley de la minería metálica. Y para ello me encuentro acompañada de un experto en el tema. Estoy hablando de Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico de la UES, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas y un placer enorme poder compartir con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Tengan todas y todos muy buenos días. Así es, entramos de lleno con nuestro espacio de entrevistas queriendo conocer acerca de su postura sobre la derogación de la ley que prohibía la minería metálica y por supuesto la aprobación actual, teniendo en cuenta también que el fin de semana hubo una concentración de diferentes organizaciones que se pronuncian precisamente en contra de la minería metálica. Efectivamente, ya en El Salvador existió un largo debate, prácticamente más de una década, que culminó con la aprobación de una ley en las legislaciones anteriores que prohibía la minería metálica en El Salvador. Eso no fue un capricho. Después de muchos estudios, prácticamente hubo una mayoría legislativa en un ambiente de pluralidad, un ambiente en que no había una fuerza que podía hegemonizar e imponer un criterio a toda la nación. En ese contexto se estuvo en un consenso, en un acuerdo, prácticamente se llegó a un consenso entre muchas fuerzas sociales, incluyendo empresas privadas, incluyendo sectores de gobierno, incluyendo iglesias, por supuesto universidades, movimientos sociales, organizaciones para la promoción humana, y todas llegaron a concluir que era necesario prohibir la minería, especialmente la minería metálica en El Salvador, por los daños que la minería causó, de una parte, en los lugares donde se implementó, que es especialmente en el norte de la Unión y también en la zona de Cabañas, ¿no? En ambos lugares se implementó la minería metálica de metal en El Salvador. Tenemos un río ampliamente conocido y que está muy documentado, que tenemos una contaminación allí irreversible. Inclusive hay estudios que intentaron buscar la manera de sanear ese río, de recuperar ese río. No han encontrado la manera de revertir los vertidos ácidos que ese río San Sebastián tiene. Está causando hasta la fecha daño a todo el ambiente, a todos los ecosistemas en la zona. Y en la zona de San Isidro Cabañas también hubo explotación minera, quizás en menor magnitud, que el daño es menos apreciable porque las fuentes externas no parecen visualmente tan contaminadas, pero sí ha ocurrido que en comunidades como Potrero Batres, por ejemplo, de San Isidro, uno excava un pozo y en las aguas subterráneas se encuentra arsénico, pero muy probablemente asociado a la explotación minera que se realizó en décadas anteriores. Sí. Entonces la explotación minera contamina no solo las afluentes superficiales, los ríos, sino también el manto acuífero. Y en el caso de San Isidro tenemos mantos acuíferos ya con presencia de arsénico. Eso ya está comprobado por estudios. ¿Esta problemática no se le ha dado el tratamiento debido? Si ya mencionamos de que es un daño irreversible, pero ninguna empresa que anteriormente estuvo se tomó el tiempo de poder reparar, por así mencionarlo, algunos daños. El problema es que aun cuando se tomen algunas medidas como el reciclaje de agua para tratar de minimizar los impactos, ese reciclaje de agua finalmente genera efectos contaminantes, porque mandan el agua reciclada a lagunas que ellos crean, ¿verdad? Y esas lagunas tienen riesgos. Tienen riesgo de rebalse, tienen riesgo de que los diques se rompan y que finalmente terminen contaminando los afluentes y las aguas subterráneas. Y aún los diques
siempre tienen el riesgo altamente probable de contaminar las aguas subterráneas. Entonces, realmente no hay manera de que la actividad minera no puede dejar de contaminar allá donde se realiza. En otros países, alguna gente mira viable la actividad minera, por ejemplo en Chile, en el desierto de Atacama y en otros lugares, porque por supuesto son zonas en las cuales, aunque dañen el medio ambiente, las personas que no viven cerca, no viven muchas personas cerca, no van a ver esos impactos. A diferencia de la extensión territorial que tenemos acá en El Salvador. Nosotros tenemos apenas 20.000 kilómetros cuadrados, tenemos una cuenca hidrográfica que es la del río Lempa, que es la principal cuenca de El Salvador, que se vería irremediablemente afectada de una forma severa por una actividad minera, y nosotros dependemos para nuestra vida como habitantes, y toda la biodiversidad de El Salvador depende de que el río Lempa esté limpio, esté sano. Anteriormente hemos visto también la lucha de diferentes pueblos, mencionando de que necesitan de que las autoridades intervengan para el cuidado y el respeto del río Lempa. ¿Se está aplicando esta situación? El río Lempa ya es un problema grave por la contaminación por desechos de la zona urbana, sí, desechos domésticos, porque aquí vive alrededor de 2 millones de personas en todo lo que es el Gran San Salvador, y los desechos domésticos se van al río Acelguate, y el río Acelguate desemboca en el Lempa. También de las zonas industriales que están en el área de Zapotitán se deposita en el río Sucio también llega al río Lempa. Si a eso añadimos que en Guatemala hay actividades también, inclusive mineras, que siempre están contaminando a través del Guija, y que también en Honduras, porque es una cuenca trinacional. En Honduras hay ciudades que también descargan desechos domésticos y urbanos en el río. El río ya está altamente contaminado. Ya se necesita una inversión, y de hecho hubo un compromiso del gobierno de una especie de condonación de deuda, a través de que lo que se iba a invertir pagando esa deuda se invierte en el saneamiento del río Lempa. Es decir, recursos designados para sanear el río Lempa ya existen y deberían haber existido con mucha antelación. Aquí en El Salvador no es que no haya habido demandas, reivindicaciones de sanear el río Lempa. Ya existió antes fundaciones como la Fundación Río Lempa, Amigos del Río Lempa, la cuenca trinacional, la cuenca alta del río Lempa tiene muchos proyectos, muchas proyecciones de trabajar en resolver la problemática de la contaminación actual del río Lempa, que por la parte de la zona urbana es una contaminación en parte industrial y en parte doméstica, que hay que sanearla, pero no podemos a eso sumarle una contaminación todavía más grave, dando permisos para realizar actividad minera. Muy bien, a raíz de la reciente aprobación hemos conocido diferentes posturas de diferentes organizaciones. ¿Qué pasó en la concentración del fin de semana acerca del pronunciamiento en contra de la ley de la minería metálica? Me parece que hay ya encuestas de universidades, las más conocidas de la Universidad Centroamericana, sí, por supuesto, que ya estableció que la gran mayoría de la población salvadoreña rechaza que esta nueva ley que se ha aprobado, ¿verdad? La derogación de la ley anterior y la nueva ley que se ha aprobado. Por cierto que no hay que concederle a la nueva Asamblea Legislativa legitimidad. Recordemos que esa Asamblea y esa mayoría legislativa actual es fruto de un fraude. No podemos dejar de señalar que el evento electoral en el cual esa asamblea dice que fue elegida fue un evento en el cual ocurrieron notables anomalías, como por ejemplo que el sistema informático, que nunca había dejado de funcionar bastante bien, en ese momento tuviera una falla catastrófica que obligó a un recuento
en el Gimnasio Nacional, que fue un recuento, según está documentado, muy anómalo. Entonces tenemos una asamblea legislativa ilegítima, tenemos una asamblea legislativa producto de un fraude electoral. Lo que aplica para la asamblea legislativa aplica también para la elección presidencial, que además es una elección presidencial viciada por una violación de la Constitución de la República. Entonces, en este momento tenemos un gobierno y una asamblea legislativa ilegítimos, ilegales, que están actuando en contra de la voluntad popular establecida, claramente manifestada, no solamente en estudios de opinión científicos, sino claramente manifestada en las marchas que se han realizado. Para el 12 de enero hubo una marcha convocada, pero que no solamente asistió el bloque de resistencia y rebeldía popular, sino amplios sectores sociales se hicieron presentes en rechazo a esta política gubernamental, en rechazo a este gobierno de facto, a esta asamblea ilegítima y a las acciones de esta asamblea, a los despidos, a esos recortes presupuestarios completamente anómalos, ¿verdad? Productos de un endeudamiento que no está favoreciendo a la población, sino solo al clan gobernante. Y si a eso sumamos que en la actualidad están empeñados en abrir paso a una minería metálica que prácticamente la gran mayoría de la población es consciente que va a dañar al país, va a dañar los ecosistemas del país, estamos con un gobierno que está directamente en contra de la voluntad popular y a favor de una pequeña élite, de un clan empresarial y de una cúpula partidaria gobernante. Estaríamos hablando que en la actualidad sí existe una población meramente informada, es decir, la población o el mayor porcentaje de los salvadoreños saben el impacto que tendría la minería metálica en El Salvador. Nosotros realizamos una encuesta piloto como red interfacultades en la Universidad de El Salvador y encontramos que la gran mayoría de la población consultada en la universidad conoce muy bien los impactos de la minería metálica que serían catastróficos. Está bien informada respecto a ese problema porque ya hubo un debate de 10 años en el cual se quedó claramente establecido que en El Salvador no es sostenible ni viable ninguna minería metálica por muchas medidas de cautela y de evitar el daño ambiental que se tomen. Técnicamente no es posible. Acá en El Salvador, una minería metálica sostenible no es factible. Sin embargo, a raíz de la narrativa presidencial que es amplificada por una cantidad de troles y de dinero que se invierte en difundir, y además se segmenta la población, se estudian los perfiles de la población y se distribuye la información de acuerdo a esos perfiles, no hay duda que hay alrededor de un 10% de la población que tiene dudas de si realmente se pueden tomar medidas que eviten el daño. Y solamente hay alrededor de un 2% de la población que acompaña al gobierno en esta política de volver a implementar minería en El Salvador. Ok, en este contexto la población que sí conoce del tema, conoce las afectaciones, sí estarían sumándose a las diferentes organizaciones que están luchando por que se prohíba rotundamente esta ley minera, porque no es lo mismo decir, pues yo no estoy de acuerdo a que haya una marcha y poder decir voy a participar para que se exprese mi presencia, que yo también estoy en contra de la minería. En este momento ya se expresaron las universidades. Okay. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas se expresó fehacientemente contra la minería, contra esta actividad, contra esta nueva ley. La Universidad de El Salvador también ha realizado inclusive un panel de expertos y expertas en el cual quedó completamente claro una posición de rechazo a reabrir la minería metálica. La Iglesia Católica ha sido muy consecuente,
Hay amplios sectores de la Iglesia Católica que toman con mucha preocupación ese proyecto porque saben que es un proyecto de muerte, ¿no? Ellos tienen una pastoral de la vida, una pastoral de la tierra, conocen muy bien que un proyecto de minería sería negativo. Las iglesias cristianas históricas también se pronunciaron recientemente al respecto. Foro del Agua y otras mesas de los movimientos organizados civiles también se han pronunciado. El domingo recién pasado también se realizó a petición de jóvenes, personas jóvenes no necesariamente con una estructura organizativa muy sólida, pero que finalmente convocó a una variedad de organizaciones sociales, de jóvenes también por su propia voluntad, que se congregaron y dieron una muestra clara. Además llegó la Iglesia Católica también representada. Me gustaría que abordáramos, que detalláramos más este tema cuando regresemos a pausa comercial. Amigos televidentes, no nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana disfruta su bendecido desayuno. Esta mañana estamos hablando acerca de la ley de la minería metálica y para ello pues me acompaña Rafael Paz Narváez del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico de la UES. Queremos conocer también acerca de la postura de la Iglesia frente a este tema de la minería metálica y por supuesto el apoyo internacional que están recibiendo las diferentes organizaciones que se están pronunciando en contra. Por favor. Muy bien, el apoyo internacional ya fue evidente porque este problema no empezó con la aprobación de la ley, con la derogación de la ley que prohibía la minería metálica. Empezó cuando de manera injusta y falsa, ¿verdad?, se acusó y apresó a 5 compañeros dirigentes comunitarios de Santa Marta. Antonio Pacheco, Saúl, Pedro, otros compañeros fueron injustamente capturados. Sí. Y esto puso en alerta no solamente a las organizaciones de acá de El Salvador, sino también ha movilizado y sigue movilizando a una gran cantidad de organizaciones internacionales que ya consideraron que apresar a estos compañeros dirigentes que lucharon contra la minería metálica en aquel momento, que son defensores ambientales, ya lo vieron como una ruta hacia lo que actualmente estamos viviendo. De hecho, se demostró que eran inocentes, se les llevó a juicio, fueron juzgados y fueron encontrados inocentes de tal manera que se decretó su libertad. Y en los próximos días, primeros días de febrero, se va a reabrir el juicio, un juicio en el que ya demostraron su inocencia. Creemos aquí un papel muy lamentable de la Fiscalía y del aparato de justicia en El Salvador. Sí reconocemos muy bien que hubo un fallo de la jueza muy positivo, de las juezas, pero en este momento la comunidad internacional ya está en estado de alerta porque ya no solamente es un problema que están amenazando a defensores ambientales de forma muy injusta, sino que ya se ha aprobado una ley de la minería metálica, se ha llevado al ejército a ocupar el territorio en la zona de San Isidro, hay una presencia amenazante del ejército contra las comunidades, precisamente en la zona en la cual se quiere instalar esta explotación minera, lo cual a nivel internacional está llevando a que se examine cuál es la posición de El Salvador. De hecho, en las Naciones Unidas, El Salvador va a tener que rendir cuentas respecto al proceder que tiene sobre los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, que ya está ampliamente documentado y preocupa mucho a distintos sectores internacionales,
sobre los manejos de una política económica que daña a la mayoría de la población, y en la actualidad sobre estos manejos que están directamente en contra de los equilibrios de los ecosistemas y que también dañarían a la población. Muy bien, si nos enfocamos en la narrativa y en los intereses de los distintos sectores económicos, ¿qué podríamos mencionar? Y también mencionar el tema del reciente estudio, los estudios que mencionaron las autoridades que existe sobre que acá en El Salvador hay bastante oro. Sí, en primer lugar yo creo que ya una persona experta como el doctor Ricardo Navarro ya estableció públicamente que es completamente falso que en El Salvador exista una cantidad enorme de oro. La cantidad que se dice que existe representa un porcentaje de la cantidad de oro en la superficie mundial que no es factible, no es real. Entonces ahí hay un engaño, ¿no? Ahí hay un primer engaño en parte de las narrativas del gobierno, ¿no? Las narrativas presidenciales. Luego el otro gran engaño... ¿Tienen base sustentable estas narrativas? No, no tienen base sustentable. Sí existe oro, sí existe berilio en El Salvador, diferentes sí existe metales, galio, tierras raras que son muy importantes para las actuales tecnologías, para la fabricación de la base material de las actuales tecnologías. Sí existe torio, sí existe interés de parte de grandes empresas transnacionales de llevar esos recursos para sus intereses y para su beneficio. La otra cosa que es falsa en esta narrativa es que va a florecer la economía, que va a haber una prosperidad en el país a partir de esta actividad. Eso es algo completamente falso. En ningún país del mundo donde se realiza actividad minera, la minería beneficia a los países en los cuales se realiza. Los beneficios se van mayoritariamente a los países sede de las transnacionales que organizan la explotación y que hacen la inversión. Los países en los cuales se realiza esa minería se mantienen en la pobreza y aún son dañados por las repercusiones ambientales. Entonces, ahí hay varias cosas falsas. Primero, que aquí existe oro hasta para tirar para todos lados. Segundo, de que el explotar la minería va a beneficiar a la nación salvadoreña, a la economía del Estado o a la economía de la población. Eso es completamente falso. Y la tercer gran falacia, la tercer gran mentira que existe en esto, es que es posible que haya una minería sostenible, que va a aplicarse una tecnología que va a evitar el daño ambiental. Esa es la tercera gran mentira, entre otras falacias, entre otros engaños que se pretende imponer. Como los engaños están a la vista para la mayoría de la población, se recurre al miedo, se recurre a fortalecer la presencia militar en las zonas en las cuales se quiere implementar la minería para que la población tenga miedo. El problema acá es que esta población, este pueblo salvadoreño, ha demostrado que es capaz de superar cualquier miedo. Estamos hablando de que no existe la minería verde como tal y no existe, como ya mencionamos, la implementación de nuevas tecnologías que vengan a reducir el impacto que se aplica en los procesos, en largos procesos que se realizan para poder extraer el oro o diferentes minerales. Especialmente en el contexto salvadoreño. Okay. Especialmente en el contexto salvadoreño por la característica de nuestras cuencas hidrográficas, que tenemos una cuenca principal que es el río Lempa, que es densamente poblada. Nosotros somos uno de los países más densamente poblados del continente americano. Ya tenemos un estrés hídrico, ya tenemos una situación en la cual el agua actualmente existente de una parte está contaminada y de la otra parte ya no es suficiente para la cantidad de población y de otros seres de la biodiversidad que pueblan el territorio. Entonces, más bien tenemos que hacer un proceso para sanear nuestro bien hídrico, cuidar nuestro bien hídrico, no hacer un proceso que lo va
envenenar más. Entonces, sabemos también, quisiera conocer también su postura, el tema de que, por ejemplo, si estamos aplicando la minería verde o las diferentes tecnologías, sabemos de que para poder implementarlo tienen que adquirir servicios extranjeros. Tendría que salir una deuda, por así mencionarlo, para que la empresa pueda prestar sus servicios acá en El Salvador. Y si en dado caso, al suponer de que se vendría la maquinaria necesaria para poder realizar esta minería verde con el uso de nuevas tecnologías, estaríamos sobreendeudándonos, y si en el caso realizan los procesos y no encuentran el oro necesario, ¿qué pasaría? bueno, lo único verde en la minería es el color de los billetes, ¿verdad? Después de eso no hay nada verde. Lo que hay verde en el discurso. Aquí tendríamos varios problemas. Primero, el modelo de negocios que el actual gobierno hace es un modelo en el cual utiliza los fondos del Estado para subsidiar empresas que absorben los gastos y el Estado absorbe los gastos y la empresa las ganancias. Por ejemplo, este modelo que quiere sustituir a la tiendona, ¿verdad?, por este centro de abastos y los agromercados, en los cuales se subsidia la compra de vegetales, la compra de verduras, la compra de frutas. El Estado subsidia esa compra, se lo vende a una empresa que hay que examinar bien quiénes son las y los propietarios de esa empresa. Un monopolio. Es un monopolio, pero además un monopolio de gente vinculada al clan empresarial que controla el gobierno. Okay. Entonces está utilizando el gobierno para subsidiar la compra y los empresarios sí obtienen ganancias. Venden a un precio ligeramente inferior al de la tiendona, alguna gente va y les compra, pero es un producto subsidiado y ese subsidio lo paga el gobierno, pero la ganancia es la que del empresario. En la tiendona tienen un proyecto de hacer ahí grandes edificios y desplazar a todos los vendedores de la tiendona. Sí. ¿Por qué es el modelo de este gobierno? El modelo de este gobierno es utilizar el dinero del Estado para subsidiar proyectos económicos como por ejemplo la minería, y la ganancia se le quedan privados. En este caso, las ganancias se le caerían fundamentalmente transnacionales y en una menor medida empresas muy probablemente asociadas al clan empresarial Bukele gobernante. Entonces no es un modelo que favorezca a la nación ni económicamente ni por supuesto ambientalmente. Ok, en conferencia de prensa también escuchamos mencionar acerca de que la contaminación de los ríos acá en el país precisamente no se debe a la minería metálica. Sí se debe a la minería metálica en el caso del río San Sebastián, sí se debe a la minería metálica en el caso de los mantos acuíferos en la zona de San Isidro. Eso requeriría más estudios, pero hay una asociación directa en la presencia en mantos acuíferos y la actividad minera de décadas pasadas en la zona del Dorado. Hay una relación directa. Entonces sí tenemos zonas contaminadas por la minería, pero gran parte de la contaminación de la gran mayoría de nuestros afluentes en El Salvador es porque no se ha invertido dinero del Estado, de nuestros impuestos, en crear plantas de tratamiento de los desechos urbanos y tener mejores medidas para que las empresas industriales reciclen mejor. Entonces hay un problema de contaminación que no es de la minería metálica, pero también existe un problema de contaminación en ciertas zonas en particular, especialmente donde hubo minería metálica en el pasado, donde sí hay un problema más grave de contaminación que la contaminación por desechos urbanos, que ya es grave. Muy bien, mejor dicho, imposible. Nos vamos a pausa comercial, Rafael. Amigos televidentes, no nos cambien, ya retornamos con más de Enfoque.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando acerca de la ley de la minería metálica y precisamente en bloques anteriores estamos hablando acerca de las repercusiones y diferentes intereses económicos, políticos que hay detrás de esta reciente aprobación. Me gustaría conocer también, teniendo en cuenta toda la experiencia de nuestro invitado, cuál es su postura acerca de las diferentes medidas que se han implementado acá en el país, como por ejemplo el incremento a las multas, es decir, las fotomultas, $150 por infracción, y también hablar acerca del subsidio que el gobierno está proporcionando a la población salvadoreña en el tema de energía eléctrica y por supuesto agua. Muy bien, aquí hay un círculo vicioso de fondo. Sí. El círculo vicioso es el país en los últimos 6 años se ha sobreendeudado. Ese endeudamiento hay una pared, hay una oscuridad respecto a cómo se ha invertido. Muchas personas y estudios asocian que ese endeudamiento se ha canalizado al enriquecimiento del clan gobernante y de la cúpula política gobernante. Hay mucha evidencia al respecto, pero ese endeudamiento ha llevado a que para tener más endeudamiento haya que aplicar una política fiscal de ajuste. Okay. En esa política fiscal de ajuste están las grandes cantidades de despidos de empleados del Estado, de salud, de educación y de otros situación rubros. Que no se resuelve aún. No, de hecho se va a agravar y se está agravando. Pero además el Fondo Monetario Internacional va a imponer que se quiten los subsidios a electricidad y al agua. Y eso para tener la posibilidad de endeudarse, un endeudamiento que no está beneficiando a la nación, que a toda evidencia uno puede afirmar que está beneficiando a un clan empresarial y a una cúpula política gobernante. En esa situación, que vengan y te digan que van a pagar el mes de enero el gobierno, pues lo vamos a pagar nosotros mismos, no es ninguna dávida. Y después de eso viene el recorte de los subsidios y se va a pagar más. O sea, no necesariamente los sectores que tienen menos consumo. Recordemos que aquí hay una cantidad de población que no tiene acceso al agua potable de ANDA, ni mucho menos que tienen juntas de agua, que extraen el agua y que todo es un asunto a nivel comunitario. Sí. Pero las personas que consumen, aquí el promedio de consumo en El Salvador anda en 27 metros cúbicos mensuales. Esas personas muy probablemente van a ver incrementada su factura de agua y su factura de luz, porque el Fondo Monetario Internacional impone un recorte, un ajuste fiscal para tener la posibilidad de endeudarse. Entonces aquí estamos en un círculo vicioso. El Estado se endeuda, la población a partir de este endeudamiento es objeto de medidas de despido de sus trabajos en el Estado, medidas de recortar los subsidios, y esto no va a beneficiar a la población. Y por otra parte, ese endeudamiento, ¿a quién va a beneficiar? Si en los 5 años anteriores la evidencia es que el endeudamiento no ha beneficiado al conjunto de la población. Muy bien. Queremos mencionar y no podemos dejarlo pasar el tema de los accidentes de tránsito, que está siempre relacionado a esta parte. Sabemos de que una vida pues es irreemplazable, que los accidentes cada día se incrementan, que hay fallecidos, lesionados y que precisamente el Estado subsidia una buena parte de personas que han sufrido accidentes viales y pues les dan indemnización. Pero en este contexto será acorde las multas que se les han aplicado, teniendo en cuenta de muchas personas que están ganando el salario mínimo, que este es otro punto también que hemos visto que se han implementado diferentes iniciativas como las fotomultas que ya mencionamos y los subsidios, pero ¿qué pasa con el incremento al salario mínimo? No hemos escuchado nada a pesar de diferentes pronunciamientos. Sí, es lo que mencionamos, que las medidas de política económica favorecen a un sector empresarial y a una cúpula gobernante en perjuicio del conjunto de la población. El problema de los accidentes de tránsito y una cultura vial es indudable que hay que cultivarla,
pero las fotomultas y la elevación de los montos de la multa puede obedecer a otra lógica que habrá que investigar con más fundamento, pero que por hoy las hipótesis son, por ejemplo, en México el gobierno tomó la decisión de quitar las fotomultas porque había una empresa privada que era la que mantenía los avisos y las cámaras y manejaba todo el sistema. Y mucho error. Y cobraba por todo eso. Entonces hay empresas que se están beneficiando más que el Estado por las fotomultas. Por eso en México fue anulado ese sistema de fotomultas. Y por supuesto aquí hay una cantidad de errores, ¿no? Porque aquí ya hay casos que han denunciado que estando en San Miguel les han aparecido multas como si anduviesen circulando en la Monseñor Romero, no en la vía Monseñor Romero. Entonces es un abuso contra la población, en primer lugar, el haber subido las multas a esos niveles, que no está acorde con los ingresos de los salvadoreños, con las empresas ni las personas salvadoreñas, y es un abuso también implementar estos sistemas tecnológicos cuando realmente no va a garantizar que se apliquen de manera idónea. Entonces es una medida muy pero muy equivocada y que solo se implementa porque favorece la ambición de estos sectores, esta cúpula política y este clan empresarial que actualmente abusa del gobierno en contra de la población. O como muchas personas mencionan en redes sociales, de que esta era destinada precisamente para todos aquellos conductores que manejan en estado de ebriedad, ¿verdad? Pero se ha aplicado a la población en general. Pero siempre en el tema quisiera saber acerca del salario mínimo. ¿Considera que a raíz de todos los problemas económicos que existentes en el país se estaría llevando a cabo un incremento al salario mínimo? ¿Es viable poderle brindar a la población salvadoreña un incremento? No solo es viable, sino que es una necesidad. El salario mínimo por ley tendría que haberse ya escalado, ¿verdad? Pero recordemos que la política prácticamente oficial del actual gobierno es el congelamiento de plazas y salarios. Sí. A nivel público se han prohibido los escalafones, supuestamente se concedió al respecto, pero en la realidad, en la práctica, no están proyectando incrementar salarios para la gran cantidad de profesores o para los sectores de salud, ni para otros sectores. Por supuesto eso no aplica para la bancada legislativa, ¿verdad? Para la mayoría de la bancada legislativa. Y en términos de salario mínimo, que en eso tiene que ver la empresa privada, de momento creo que no están en la idea de permitir, que debe ser lo justo, ¿verdad?, un incremento al salario mínimo. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Realmente hablando, aquí ha habido una inflación acumulada, especialmente el salario mínimo debería incrementarse, pero en este momento recordemos que es un país que está en una situación económica bastante crítica. Aquí necesitaríamos, en este momento, un incremento al salario mínimo debería ser acompañado por otras medidas que este gobierno no, con su política económica de conjunto, no estaría dispuesto a adoptar. Es decir, nosotros necesitamos incrementar el salario mínimo, pero necesitamos además una cantidad de medidas paralelas que fortalezcan la economía de El Salvador. Por ejemplo, esto de estar desalojando a las personas vendedoras informales va en contra del bienestar del pueblo salvadoreño. El asunto, por ejemplo, de cambiar el paquete agrícola por una tarjeta de $75 va en contra del bienestar salvadoreño. O sea, no solamente necesitamos incrementar el salario mínimo, necesitamos un conjunto de medidas que se apliquen en favor de restablecer el bienestar económico del conjunto del pueblo salvadoreño. El aumento al salario mínimo es una medida necesaria, pero no la única. Muy bien, precisamente hemos visto en diferentes encuestas de universidades que la población expresa que la mayor problemática acá en el país es el alto costo de la vida, es decir, no ven mejoras económicas en sus hogares. Efectivamente,
las encuestas nos indican que la mayor preocupación de la población salvadoreña es su propia subsistencia. Estas personas a las cuales se desplazan, por ejemplo, en la placita de Mexicano, ¿verdad?, de la Sacamil, son personas, aquí hay un engaño, aquí te dicen todas van a ser reubicadas. En la práctica parece que algunas le han ofrecido una alternativa de reubicación que no necesariamente le favorece en su economía. ¿Por distancia o por X razón? Por distancia, por otras razones, porque van a tener que pagar un arancel más alto, pero hay otra cantidad de personas que simplemente no las han dado ninguna alternativa. Y eso no es algo particular de esa zona de la Tiendona, es algo que está ocurriendo masivamente en el centro de San Salvador, es algo que está ocurriendo masivamente en la Ruta de las Flores, es algo que está ocurriendo masivamente en la zona costera, ¿verdad?, turística. En otras palabras, estamos ante una política económica del actual gobierno que no le importa dañar a los sectores de economía popular para favorecer a sectores empresariales muy, pero muy vinculados al actual gobierno. Muy bien, Rafael. ¿Le parece si nos vamos a pausa comercial? Muy bien. Amigos televidentes, no nos cambie, ya retornamos para finalizar su espacio de entrevistas de Enfoque. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente, por acompañarnos hasta el final de su espacio de entrevistas de Enfoque. Esta mañana estábamos hablando acerca de la ley de la minería metálica, entre otras problemáticas que existen en el país. Y para ello, pues me acompaña Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico de la UES, y quien quiere compartir un importante mensaje o un llamado a la población salvadoreña y, por supuesto, a las autoridades. Rafael, por favor. Sí, muy bien. En primera instancia, mencionar que veo con mucho optimismo la actitud que está creciendo en la población salvadoreña de romper el miedo. Ese miedo ha sido cultivado con políticas como el régimen de excepción, que tiene una enorme cantidad de personas injustamente capturadas, que no tienen un panorama jurídico favorecedor, sino todo lo contrario. En este sentido, me parece que la ciudadanía debe actuar en contra de la minería metálica, pero debe también exigir justicia, exigir una verdadera justicia. Todos acá en El Salvador estamos satisfechos con la disminución de los índices de la delincuencia del crimen organizado, pero eso no es un pretexto para que se mantenga prisionera una gran cantidad de personas inocentes y para que se apliquen políticas económicas injustas y para que un gobierno prolongue su mal gobierno a partir de un fraude electoral y a partir de la violación de las leyes más básicas de la República. Me parece que la sociedad salvadoreña, que las distintas organizaciones de la sociedad salvadoreña deben reflexionar, deben recapacitar y deben decidir que es momento de buscar alternativas viables sobre la base de una convivencia democrática y pacífica. Para las autoridades. Es exactamente, obviamente yo pediría responsabilidad a las autoridades, no obstante, si uno hace un análisis real, las autoridades no han demostrado. ¿Están a tiempo de poder corregir? Yo creo que toda persona humana en un momento determinado es capaz de corregir. Creo que sería inútil pedirle a alguien que está empeñado en hacer un mal gobierno, pedirle que lo corrija. Me parece que es la población en general, en su conjunto, la que debe demandarlo y resolverlo. Muy bien. Rafael, quiero agradecer infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana, poder compartir su experiencia, su trayectoria y, por supuesto, su importante postura ante las diferentes problemáticas que existen en el país. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas
que le dan seguimiento a este programa. Así es. También a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima emisión, por supuesto, de Enfoque.